Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo sea el momento en que vean esta sesión. Les quiero dar la bienvenida a nuestro taller de instrumentos de evaluación. Esta propuesta surge bajo la necesidad de trabajar nuevas premisas respecto de la forma de evaluar. Es cierto que muchas personas, desde hace ya una buena cantidad de años, están hablando de competencias, pero el término competencias es un término que muchas veces no está aplicando las condiciones o las características, la forma de ser, la razón, a la cual hacen referencia en este caso. Muchos colegas de educación sugieren que competencias constituyeron simplemente una moda y que a partir de esa moda simplemente se hicieron algunas variaciones. Pero para entender mejor este fenómeno, también es cierto que es importante conocer su origen, de qué va, cuál es su utilidad, cuál es su historia y cuáles van a ser las consecuencias correspondientes a la elaboración de instrumentos de medición o evaluación, cuál es la utilidad que corresponde a esto, qué necesidades o qué problemas están atendiendo a partir de, y cuál es la manera en que podemos nosotros también perfeccionar este proceso de evaluar un determinado producto. Entonces, en este taller vamos a desarrollar algunas de estas ideas y también brindar algunas herramientas para poder desarrollar instrumentos de evaluación adecuados. En esta primera sesión vamos a ser capaces de valorar críticamente la utilidad de los instrumentos de evaluación desde el punto de vista de nuestra especialidad. Más allá de qué especialidad tengamos, el instrumento de evaluación va a tener precisamente una funcionalidad, una utilidad y un nivel de aplicación. Entonces vamos a ir observando un poco cómo va todo eso. Empezamos con una pregunta: ¿por qué creamos instrumentos de evaluación? Y una segunda pregunta viene a ser también ¿cuál es su utilidad? Seguramente en la experiencia docente que ustedes han tenido, más de una vez han colocado una nota, y si esta nota no viene refrendada por un instrumento de evaluación, o incluso en algunos casos también teniéndolo, surgen cuestionamientos. Y esto se vuelve incluso mucho más patente, o quizás también más discutible, cuando se traten de trabajos vinculados con la creación, ya que la creación en sí misma es un acto de muchísima apertura. Y esa apertura precisamente hace necesario el establecimiento de un proceso de reconocimiento de ciertos valores o criterios para entenderla. ¿Qué cosa puede ser juzgada como buena o mala dentro de un acto creativo? Probablemente las técnicas empleadas, la aplicación de la concepción, el manejo ordenado de los patrones y las reglas que el propio objeto de creación, el propio objeto creativo, ha determinado. Pero si nosotros no ponemos esto por escrito, con claridad, con precisión, entonces nuestro juicio puede ser cuestionado al hecho de que de repente la obra nos guste o no. Y el hecho de que nos guste o no una determinada obra es absolutamente arbitrario. Entonces, este instrumento de evaluación tiene una utilidad en sí misma. Nosotros los creamos precisamente por el hecho de cubrir la necesidad de establecer criterios que no solamente sirvan para validar una calificación determinada, sino también para que esta calificación tenga un sentido, el cual se pueda conocer previamente
y ese conocimiento precisamente también sea útil para que los estudiantes, nuestros seguidores o las personas que quieran ser evaluadas puedan tomar cierta claridad respecto de cómo van a ser evaluados, ya sea en nuestro curso, en nuestro taller o quizás en algún momento posterior. En este caso, la utilidad, la practicidad, la precisión se superponen frente a la posible subjetividad. Y así como el estudiante puede tener una mirada más clara respecto de cómo está siendo evaluado, nosotros también, como evaluadores, como docentes, podemos darnos cuenta de que muchas veces nuestros criterios también tienen un sesgo. Y ese sesgo determinado puede ser disminuido, quizás casi por completo, precisamente cuando empleamos responsablemente un buen instrumento de evaluación. Vale decir, el hecho de emplear el instrumento de evaluación es una forma o una estrategia de aprendizaje que va en dos sentidos. El estudiante tiene claridad sobre cómo va a ser evaluado y qué tan transparente puede ser el juicio de una calificación, y para nosotros también, por el hecho de combatir nuestros propios sesgos, nuestra manera quizás subjetiva de entender lo que se conoce como calidad y cómo esto puede ser estandarizado. Y cómo esto puede ser estandarizado para generar una relación más positiva, más objetiva y más transparente respecto del proceso de evaluación. Entonces, muchas veces ocurre, y esto es algo muy recurrente, aunque quizás exagerado aquí, que en las clases de matemática nos enseñan cosas muy básicas, pero a la hora de empezar el examen nos comienzan a incluir otros elementos adicionales que no estaban ni en el sílabo ni en la clase, pero sí están en el examen, y eso es probablemente lo que más nos preocupa. Este tipo de situaciones también se van a ver reflejadas cuando tenemos la fama de ser profesores muy jaladores, y luego nuestros estudiantes se vengan a través de la encuesta. Pero claro, no es por criterios didácticos, sino simplemente por una medición exageradamente punitiva que quizás podemos tener con nuestros estudiantes. Entonces, el hecho de usar instrumentos de evaluación también va a disminuir la subjetividad que ellos puedan tener a la hora de calificarnos, ya que uno puede trabajar bajo el amparo de las leyes que nos brinda precisamente ese instrumento. Entonces, es cierto lo que dice este niño en la pregunta que formula. ¿Con la evaluación también puedo aprender? Sí, efectivamente. Uno puede aprender con una evaluación. La evaluación tiene el carácter de ser formativa. Y el hecho de que sea formativa precisamente le da ese carácter de aprendizaje. Ya lo hemos visto, tanto para el estudiante como para los docentes. Hablemos entonces de los siguientes puntos: referencias históricas, educación por competencias, ejemplos y casos, y también algunas reflexiones y comentarios. Hablemos en primer lugar sobre las referencias históricas. ¿Cómo funcionan estas? Cada modelo o cada desarrollo de trabajo ha tenido también sus características y sus formas basadas u orientadas en sistemas productivos. El Taylorismo, por ejemplo, de Frederick Taylor, justamente desarrolló un sistema que fue económicamente eficiente porque se enfocaba en el hecho de que los participantes, en este caso los trabajadores, desarrollasen una actividad repetitiva, mecánica,
y que probablemente el obrero o el trabajador que desarrolle más rápido esta actividad podría ser premiado, léase, podría tener un sueldo digno en comparación con sus compañeros de trabajo, ya que el modelo de Taylor no fue precisamente un modelo extremadamente humanitario. Tenía más bien las características de generar sueldos bajos y únicamente brindar mejores prestaciones a quienes desarrollasen el trabajo de manera excesivamente rápida. Posteriormente esto fue perfeccionado con Henry Ford, ya que él desarrolló el modelo de producción en masa. Y esta producción en masa se basaba en la repartición de tareas para agilizar los procesos y, consecuentemente, fabricar un coche, como en el caso de su primer gran emprendimiento, o fabricar cualquier otra cosa que sea interesante para las personas. Sin embargo, este asunto de simplemente realizar una tarea de manera rápida o de manera eficaz no fue tan eficiente cuando nos fuimos acercando al siglo XXI, ya que muchas de las competencias, léase trabajo por competencias o habilidades, están vinculadas precisamente con el hecho de no solamente realizar una tarea, sino también manejar un conocimiento, emplear habilidades, trabajar como personal calificado, ¿no? Y eso hay que subrayarlo, personal calificado, léase personal de educación técnica o educación universitaria, son aquellos precisamente quienes trabajaron ya no de manera repetitiva, ya no de manera mecánica, sino accediendo a un modelo de empresa, de producción, que requería también tomar decisiones, no solamente en los niveles altos, sino también en los mandos medios, y también ejecutar tareas con valor agregado, no necesariamente en rapidez, sino también en calidad. Y esto se va convirtiendo en un trabajo más autónomo, más especializado, eficaz dentro del modelo por competencias, el cual está poco a poco evolucionando más bien hacia un modelo sistémico y a lo que llamamos un taylorismo digital, ya que las personas van aprendiendo a través de los sistemas, a través del entorno digital y convirtiéndose ya esto en una visión en la que cada persona tiene que saber no una sola cosa, sino en realidad muchas cosas por separado y poder integrarlas e integrarse dentro del cuerpo de una organización. Cuando las organizaciones comienzan a darse cuenta de que el trabajo por departamentos cerrados, como si fueran competencia de los otros departamentos dentro de una misma organización, comenzaron a darse cuenta, la mayoría todavía no, pero muchos se han comenzado a dar cuenta, de que este tipo de trabajo competitivo no es eficiente a largo plazo. La organización necesita comunicarse consigo misma y los entornos digitales dan precisamente esa oportunidad, pero estamos en el proceso en que las personas también nos demos esa oportunidad de poder observar a la organización, a la empresa, como un sistema, como un organismo, en el cual no solamente importan los individuos, sino también las relaciones que hay entre estos individuos. Estas relaciones son las que incrementan la calidad, promueven la innovación y permiten que el sistema sea sostenible. En el espacio europeo de educación superior ya se ha estado desarrollando esto a inicios del presente siglo. La propuesta incluye una mayor coherencia en los sistemas de educación superior. Es decir, el hecho de poder desarrollar una profesión, un ejercicio educativo dentro del sector productivo,
implica también la elección de una carrera que puede culminar con el grado, es decir, con la licenciatura, después de 4 años, con un máster de carácter practitioner, profesionalizante, o con una tesis doctoral al final de un periodo bastante prolongado de años. Y cada uno de ellos aporta a su manera, desde su punto de vista, desde su concepción, y va a desarrollar también una serie de aportes a todo el proceso, ya que quienes estudian un grado, estudian un máster o estudian un doctorado, van a tener también diferentes experiencias, oportunidades laborales, y todas ellas van a contribuir precisamente con el sistema. Por esa razón también es interesante la promoción de la inclusión de personas con diferentes características, léase habilidades diferentes, diferentes lenguas o diferentes orígenes, y también la movilidad, cuando es posible cambiar de espacio, de entorno temporalmente, realizar un aprendizaje o motivar un aprendizaje, y luego poder llevar este saber al espacio propio. Esto también va de la mano con la homologación de títulos y posgrados. En el Espacio Europeo de Educación Superior se está trabajando bastante para que los títulos, grados y los posgrados sean homologados automáticamente. En el caso de Latinoamérica y España, este asunto pasa por algunos trámites que no son tan complicados como antes. Antes uno tenía que pasar por 4 o 5 instancias: Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Consulado, Notaría, y todo este proceso ahora es mucho más sintético. Este acuerdo tiene que ser mantenido y sostenido para que podamos estudiar desde cualquier parte del mundo, tener los mismos reconocimientos y poder ejercer rápidamente nuestra profesión, nuestra especialidad dentro de nuevos entornos. El modelo sistémico precisamente hace referencia a esto porque entramos a una dinámica de relaciones interpersonales, productivas, innovadoras, y se requieren respuestas también de ese carácter. Entonces, sí que es necesario promover la innovación dentro del espacio formativo y que esa innovación tenga sus propios mecanismos de regulación, no de censura, no de cerrarle el paso, por ejemplo, a la educación a distancia, ni tampoco a una educación alternativa, sino más bien observar el aporte que éstas tienen y también, evidentemente, establecer mecanismos de evaluación para que estos modelos sean también homologables. En tal sentido, dentro de América Latina se había desarrollado también el proyecto Tuning, que es una suerte de versión latinoamericana del Espacio Europeo de Educación Superior. Tuning hace referencia al empleo de competencias genéricas y específicas, enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación, el volumen del trabajo del estudiante, léase los créditos corresponden a horas de trabajo, la calidad interna de los programas. Aquí participan ejercicios de discusión, de cooperación, de mejora de estructuras educativas, y subrayamos aquí también el modelo basado en competencias. Entonces vamos a ir agregando varios elementos a este proceso de aprendizaje, a este proceso formativo, a este proceso de homologación, y vamos a identificar precisamente que esta demanda viene de parte del sector productivo. Es el sector productivo que señala y que dice con claridad: los profesionales necesitan poder adaptarse rápidamente, necesitan poder combinar sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes dentro de un enfoque
que les permita cambiar de espacio, cambiar de actividad, cambiar de enfoque y que pueda hacerlo a una velocidad relativamente rápida, porque justamente los cambios no ocurren ahora tan despacio como antes. Los cambios ocurren de manera casi inmediata. Las crisis, las catástrofes, las pandemias ocurren en los momentos menos esperados y es necesario poder tomar decisiones también efectivas, rápidas, claras. Entonces, un profesional que solamente sabe hacer una cosa no puede estar preparado para todo el ejercicio productivo que viene delante suyo. Y en Latinoamérica somos expertos en esto porque las situaciones van cambiando constantemente. Entonces también, quizás por experiencia, nosotros también vamos desarrollándonos por competencias. Entonces veamos un poco más sobre esto de educación por competencias y observemos cómo va a funcionar. El enfoque por competencias se considera como un trabajo a largo plazo. No se trata, lo reiteramos, solamente de manejar un conocimiento, un saber disciplinar, un ser alguien especializado en algo, sino también en la capacidad para seguir aprendiendo. A más de uno les habrá pasado que cuando salen de la universidad, cuando ya terminaron y piensan que ya han terminado de aprender, luego se dan cuenta de que aprenden bastante más, quizás en el trabajo. Yo estudié literatura, por ejemplo, y una de las cosas que me ayudaron a mejorar mi propia escritura, porque mi escritura no es que sea mala, no es que haya sido mala, pero no estaba a la par de otros colegas con más experiencia laboral, es que me doy cuenta que ejerciendo la docencia, observando nuevamente las reglas gramaticales o estableciendo un análisis más profundo de esto, me doy cuenta de que puedo mejorar mi escritura. Es una competencia básica, pero es una competencia que se tiene que ver a lo largo de toda la vida. Esos pequeños parches que ponemos en nuestra carrera tienen que convertirse en verdaderos organismos que nos ayuden a poder desarrollar más eficazmente nuestro trabajo. Por eso, no solamente es importante saber, no solamente es importante desarrollar habilidades, sino que también es importante asumir actitudes proactivas frente a situaciones nuevas. Cada situación nueva va a generar probablemente un rechazo en nosotros, una resistencia, pero también es cierto, mientras más tiempo estamos en ese rechazo o esa resistencia, que es bastante natural, vamos a tener mayores dificultades y también le vamos a generar más dificultades a las personas que trabajan con nosotros. Por eso también es importante desarrollar las actitudes. Las actitudes no salen mágicamente porque cambiaron las cosas y de pronto ya estamos adaptados, sino que también esto es un proceso de desarrollo. La educación, por eso también, tiene que estar basada en lo que los estudiantes hacen. En este momento, por ejemplo, yo solamente estoy ofreciéndoles una grabación. Pero si esta sesión fuese síncrona con la participación de ustedes, importaría mucho más las preguntas, los comentarios, los aportes que estén realizando. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué no hicimos la sesión síncrona? Por otros motivos también. Porque cada profesor o especialista va a tener horarios diferentes precisamente por su ejercicio laboral. 2. Cuando uno alcanza cierto nivel de aprendizaje, cierto método de estudio, se privilegia, ¿no? Y es una forma de respeto también del trabajo autónomo. Por lo tanto, también es importante darle su espacio para que pueda realizar esta grabación 1, 2 o 3 veces, de acuerdo con su estilo, su ritmo y su manejo del aprendizaje. 3. Siempre va a ser posible no solamente
desarrollar un trabajo de aprendizaje autónomo, sino también el ejercicio de espacios de trabajo colectivo. Por ejemplo, a través de foros, a través de redes sociales en las que se trabaja el aspecto educativo y, por ejemplo, en la construcción de productos desarrollados en línea. La gran ventaja de esta alternativa es que se puede seguir manteniendo una coordinación, pero de manera asíncrona. Y esto también funciona eficazmente en la construcción del producto de aprendizaje. Algo fundamental también dentro de este proceso es el hecho de que podemos trabajar en equipos heterogéneos. Ya lo habíamos dicho, el hecho de poder trabajar con personas con habilidades diferentes, con espacios, territorios, ubicaciones diferentes, con culturas diferentes también, personas que tengan una cultura distinta a la nuestra y que van a interactuar directa y rápidamente con nosotros. Nosotros también tenemos que ser receptivos frente al trabajo con las otras personas, porque cada uno de ellos viene con un estilo, con una manera de hacer las cosas, y de alguna manera también ese estilo y esa manera corresponden a el aporte que estas personas van a ofrecer al trabajo. En las mallas curriculares, el trabajo por competencias obedece a un perfil profesional. El perfil profesional tiene 1, 2, 3, 4, depende, grandes competencias que van a funcionar dentro y transversalmente de un número de asignaturas. Muy probablemente vaya a haber asignaturas que reúnan incluso todas las competencias de un perfil profesional, pero probablemente también sea el caso de que haya competencias que son trabajadas más directamente en determinadas asignaturas. Y entonces, el primer paso es justamente realizar un mapeo en el cual se vea que estos componentes son más trabajados en tales y tales asignaturas. Y ahí nos vamos a dar cuenta de una cosa, que probablemente haya asignaturas que están por una falacia ad antiquitate, es decir, están porque siempre estuvieron. Y nos damos cuenta de que estas asignaturas no se encuentran ni dentro de las competencias, ni dentro de lo que hemos declarado para perfil profesional. Por lo tanto, estas asignaturas que han estado hace 20, 30, 40 años, ya hace rato que era el momento de retirarlas. Y entonces es bueno hacer este mapeo porque permite sincerar la construcción de un perfil sobre la base de determinadas asignaturas. Pero ¿qué ocurre? También es cierto que hay asignaturas que de repente no están aportando al nivel que se espera, pero que justamente a partir de este ejercicio pueden transformarse, pueden gestionarse y pueden convertirse en valiosos aportes para nuestro trabajo de formación por competencias. Y por lo tanto, estas asignaturas también van a tener ese aporte siempre y cuando exista una clara correspondencia entre lo que se hace en la asignatura, las competencias y el perfil profesional. Por esa razón, las competencias son transversales. Van a ir construyéndose a medida que estas se ven reflejadas en lo que los estudiantes realizan dentro de las asignaturas. Entonces, más que el nombre de la asignatura, lo que importa es qué tanto aporta esta asignatura en función de la competencia y del perfil profesional. ¿Por qué? Porque antes nosotros vivíamos en una sociedad localizada. Vivíamos dentro de un territorio definido, con reglas definidas, con estilos de vida definidos, con conocimientos que no cambiaban prácticamente en años y donde había un alto nivel de predictibilidad. Es decir, uno sabía que el clima iba a mantenerse de manera estable, ahora ni el clima es estable, ¿no? Que las actividades productivas tenían un periodo de tiempo, que las grandes fiestas y celebraciones se hacen de esta manera y dentro de tales tiempos, y que los presupuestos más o menos van a ser tales y tales.
Esto ya no se cumple casi en ningún caso. Lo que pasa al otro lado del mundo le hace que una persona se contagia de un virus desconocido, va a terminar afectando probablemente a todo un país, a una región o a todo el planeta. La economía, la política, la situación diplomática de países importantes va a afectar directamente en nuestro país. La sociedad es global y eso significa que lo que pasa en un lado va a repercutir al otro lado del mundo como el efecto mariposa. Las reglas del juego van a cambiar, la economía va a cambiar, la política exterior va a influir en la política interior y hasta el clima está cambiando de manera cada vez más acelerada, ¿no? Hay más frío, hay más calor y eso es un síntoma también de esta globalización y de sus consecuencias. Los conocimientos, por lo tanto, también van a ser cambiantes. Hoy en día se publican entre 2 y 3 millones de artículos científicos al año y ninguna persona va a poder leerlos todos. Por eso es que también muchos están confiando en la inteligencia artificial, a pesar de que esta tiene más de artificial que de inteligencia. Así que bastante cuidado con la dependencia frente a sistemas elaborados por el ser humano, porque tienen los mismos problemas que el ser humano, o quizás peores, porque estos no pueden cambiar, se mantienen dentro de sus patrones y sus vicios. Y frente a todo esto hay un caos, que el caos se puede definir precisamente como falta de predictibilidad. Hay complejidad porque cualquier pieza que movemos en alguna parte va a afectar a las otras. Y hay tecnología, que la tecnología puede ser un potente agente de generación de orden, le hace un agente negentrópico y que puede ayudarnos a establecer ciertas secuencias, ciertos procesos de manera más ordenada. Aquí tienen un ejemplo de cambio, como es que, por ejemplo, la pandemia ha ido afectando el estilo de vida de muchas personas. Bueno, varias de estas ya se han revertido, pero sigue habiendo también bastantes momentos de intranquilidad y de zozobra todavía. En tiempos de coronavirus y a pesar del confinamiento, la tecnología nos ha permitido continuar en contacto, ya sea en lo laboral o con nuestros amigos y familiares. Además, está siendo aplicada tanto para evitar la propagación del virus hasta para encontrar una vacuna, valiéndose de diferentes herramientas. El uso de robots ha sido de ayuda para evitar contagios. En China, la empresa Kinun Robotics hizo un robot controlado por un operario a distancia con el fin de transportar medicinas y alimentos a personas para evitar la propagación del virus. Y en el aeropuerto de Milán existe otro que se dedica a desinfectar. La empresa surcoreana SK Telecom desarrolló junto con Onrom Electronics Korea un robot autónomo con tecnología 5G. El robot se mueve cuando detecta que alguien entra al edificio y toma la temperatura usando una cámara termográfica. Cuando la temperatura rebasa los 37.5 grados centígrados, este activa una alarma dirigida al centro de control local. Estos gadgets voladores han servido para desinfectar las calles en China con dos objetivos: que el personal de limpieza no corra riesgo y para optimizar recursos. El gobierno de China instaló altavoces en ellos para recordar a la población que permanezcan en casa, y en algunos cámaras térmicas para detectar la temperatura corporal. Una aplicación para las personas que se encuentran en cuarentena ha sido de gran ayuda contra la propagación del virus en Corea del Sur. Se trata de la app Self-Quarantine Safety Protection, desarrollada por el Ministerio del Interior y Seguridad de Corea del Sur.
Esta aplicación sirve para monitorear la cuarentena de aquellas personas infectadas, donde el enfermo puede informar el desarrollo de cualquier síntoma y así impedir el colapso en hospitales o centros sanitarios, ya que los médicos pueden dar recomendaciones a través de la app. Esto también beneficia al evitar una mayor propagación del virus. La aplicación también monitorea mediante GPS a los usuarios. Si estos salen de su área de cuarentena asignada, la aplicación envía una alerta al oficial que esté a cargo de la zona. En China fue creado el software Alipay Health Code. El usuario ingresa algunos datos personales e información sobre su estado de salud, explicando si tiene algún síntoma de COVID-19 o si ha estado en algún lugar los últimos 14 días donde haya existido un brote. Con estos datos, el software genera un código QR del usuario, mostrando su nivel de riesgo a través de los colores rojo, amarillo y verde, con el fin de tener un control para permitirle al usuario estar en espacios públicos o ponerlo en cuarentena. Dicha aplicación también registra la ubicación de las personas, con el fin de avisar a las autoridades en caso de que un portador del virus se encuentre en las calles. Un software del Instituto de Investigación Damo Academy de la empresa Alibaba, mediante algoritmos de aprendizaje, analiza imágenes de una tomografía axial computarizada y puede diferenciar una neumonía por coronavirus de una común con un 96% de seguridad. Este software ya se usa en más de 160 hospitales. La empresa biotecnológica Kirin creó una red neuronal que también puede hacer el análisis de tomografías axiales en 20 segundos, con el fin de calcular las posibilidades de alguien portador de COVID-19. Existen otro tipo de tecnologías que parten de un mayor acercamiento con los individuos. El reconocimiento facial, el cual está siendo actualizado con el fin de encontrar entre las multitudes a personas con fiebre o identificar a quienes no usan máscaras. Según informes del periódico chino Global Times, en Chengdu, la policía ha medido la temperatura de las personas con lentes inteligentes adheridos al casco para detectar alta temperatura en una persona. Más allá de proteger de las gotículas y evitar la propagación del virus, los cubrebocas también se han sumado a la lista con tecnología aplicada en ellos. La empresa japonesa Donut Robotics creó el cubrebocas inteligente C-Mask, el cual se conecta a cualquier smartphone vía Bluetooth. El cubrebocas puede amplificar la voz, hacer llamadas sin usar directamente el teléfono, enviar mensajes de texto a través de la voz del usuario y traducir hasta 8 idiomas. Estará disponible a finales de septiembre. La firma Leaf lanzó una serie de cubrebocas transparentes, los cuales se autoesterilizan con luz ultravioleta. Estos cubrebocas cuentan con filtros EPA N99, que impiden el paso del 99% de microorganismos, como virus o bacterias, y gracias al material con el que están hechos no se pueden empañar. Además, puedes conectarlos a una aplicación iOS y Android para controlar ventilación, medir el nivel de CO2 e incluso tu metabolismo. El 16 de junio, Amnistía Internacional alertó que 11 aplicaciones desarrolladas en Medio Oriente, el norte de África y Europa infringen el derecho a la privacidad, protección de datos y a la seguridad, con un mayor potencial para la vigilancia de masas. Aún así, son medios que han ayudado con el tema de la pandemia. ¿Pero qué pasaría si fueran hackeados? Bueno, como habrán comprobado aquí, varias de estas medidas ya no son aplicables, ¿no? No solamente porque ya la pandemia ha disminuido bastante, sino también por el hecho de que la desinfección de calles ya se demostró que es una medida poco eficiente. Y entonces ahí tenemos también el hecho de que la tecnología puede actuar rápidamente frente a determinado tipo de problemas. Genera soluciones, genera alternativas, algunas de ellas de repente no funcionan, pero tiene esa opción de disminuir el contacto humano para colocar mediadores tecnológicos que puedan ejercer esas posibilidades. Entonces, todo esto se va haciendo bastante rápido, bastante eficiente, quizás a la medida del problema, quizás no,
pero tiene esa posibilidad. Entonces, ¿esto lo podemos trasladar a la educación? Sí, podemos innovar y regular el proceso educativo. Y en realidad no necesitamos tantos recursos como los que hemos visto en el video para poder desarrollarlo. Sí es necesario modificar algunos elementos que tienen que ver con el quehacer humano. Léase, por ejemplo, desarrollar una cultura y un sistema de comunicación claro, transparente, eficaz entre todas las instancias, docentes, estudiantes, áreas administrativas, áreas de servicio. Es bueno que las áreas encargadas puedan manejar una sola matriz de información y que se comparta según las necesidades, porque el hecho de que cada área maneje su propia información por separado va a provocar errores, inexactitudes, malestares, trabajos dobles o triples de lo que realmente deberían hacerse, y todo eso va a generar una serie de problemas dentro de una organización. Por otra parte, también es importante fomentar actividades y evaluaciones asociadas a las necesidades actuales y futuras. Es decir, no solamente es el hecho de trabajar a nivel de aula, sino a nivel de toda la organización educativa o toda la institución, si fuese el caso. Y estas evaluaciones se hacen pensando en prospectiva, es decir, no se hacen para cumplir un requisito del ente regulador, ¿no? O de un estado determinado, de un gobierno determinado, sino de pensar en hacer cosas que realmente funcionen desde el presente y hacia el futuro. Entonces también dentro de este proceso hay que colocar instrumentos de evaluación que fomenten criterios para el propio desempeño. Un propio desempeño es más eficiente si uno sabe, así como los estudiantes, cómo voy a ser evaluado. Si yo mismo me aplico esto como una autoevaluación, voy a tener mucho más claridad sobre cómo se está observando mi desempeño. Voy a tener menos necesidad de andar preguntándole a mi jefe si hago bien mi trabajo, aunque es bueno también preguntarle de vez en cuando. Y va a haber también mayor respuesta positiva sobre la manera en que podemos ir organizando las cosas. Entonces, todo esto se puede hacer a todos los niveles de una entidad educativa, desde el aula hasta los procesos más grandes, los procesos macro, dentro de una organización. Algunos ejemplos. Dentro del espacio educativo se suele hablar, y si no lo conocían como término, pues seguramente lo han empleado en algún momento, pero los términos autoevaluación y coevaluación son bien interesantes, porque no es para que el profesor corrija menos en realidad, sino para que pueda ser más bien un regulador de la forma en que los propios estudiantes se observan a sí mismos. Este proceso se llama metacognición, cuando uno tiene conciencia sobre el propio desempeño, sobre la propia manera de pensar, sobre la propia manera de hacer las cosas, ¿no? Es como salirse un momento de uno mismo y mirarse desde afuera y observar si uno está haciendo bien las cosas. Entonces ahí tenemos la autoevaluación, en la que uno mismo, haciendo uso de un instrumento o de criterios, va a evaluar el propio desempeño. Y por otra parte, la coevaluación, cuando un estudiante evalúa a otro, también empleando instrumentos de evaluación y criterios. Porque muchas veces, si los estudiantes están un poco risueños, van a decir, te pongo 20, te pongo 0, pero no estamos diciendo por qué, ni para qué, ni con qué propósitos extracurriculares, sino que ellos tienen que también tener a un ente regulador que pueda mediar y que pueda ayudarles a ellos mismos también a establecer criterios o a utilizar estos criterios dentro de un determinado desempeño. Esto, bien empleado, va a generarles compromiso y reflexión. Se van a comprometer con la actividad, se van a comprometer con la evaluación y van a poder
también pensar justamente en esa duda que nosotros tenemos cuando estamos trabajando. ¿Qué tan bien estamos trabajando? ¿Qué tan rápido o con qué calidad estamos realizando nuestro trabajo? ¿Cuáles son las condiciones con las que estamos haciendo las cosas? ¿Cómo puede ella o él hacer un mejor o un peor trabajo que el mío? ¿Por qué razón tiene más nota o tiene menos nota que yo? ¿Cuáles han sido los criterios empleados? ¿Cuál ha sido el instrumento? ¿Qué calificación le han puesto en tal criterio? Todos esos elementos se van a ir observando con mayor transparencia. Y es mucho más difícil apelar o discutir ese tipo de calificaciones, precisamente porque se ha utilizado un elemento neutral. Y esto también va a ayudar a desarrollar una responsabilidad. Podemos decirle a nuestros estudiantes que cuando expongan, prendan la cámara, no lean, no vacilen, no hablen de una manera monocorde, no duden en lo que están diciendo, sino que muestren seguridad. Y esto, sí es cierto, es más o menos claro, es un mensaje más o menos claro, pero lamentablemente en ciertas situaciones no tiene el nivel de efectividad o de asimilación que quisiéramos. Porque claro, es como hablarle a alguien que no ha pasado por todo el proceso que nosotros sí, y esperar que funcione como si encendiésemos la luz. Y las personas no funcionamos así, funcionamos de una manera progresiva. Entonces, comprometerlos a este ejercicio de autoevaluación y coevaluación es bastante ventajoso, porque los vamos a colocar en cierto modo, en nuestra propia situación. Nosotros como evaluadores, como formadores, no nos vamos a sentir tan solos cuando tengamos a estudiantes que desarrollen criterios para evaluar su propio desempeño o el desempeño de un par, ¿no? De un compañero o compañera de estudios. Por ejemplo, cada instrumento tiene sus particularidades, pero dependiendo de las necesidades podemos hacerlo de una manera muy sencilla como esto, que es una lista de cotejo. En una lista de cotejo se ve si uno cumple o no cumple con tal cosa. Es una forma sencilla, rápida, observable y que probablemente le va a obligar al estudiante, él mismo se va a obligar a luego en la siguiente oportunidad desarrollar mejor esta faceta. Por ejemplo, si está trabajando en equipo, ¿aporto o no aporto con ideas? Entonces, si te has quedado callado esperando que te digan qué es lo que tienes que hacer, vas a poner no cumplo. Si más bien has desarrollado propuestas que ayudan a consolidar el trabajo, entonces pones cumplo. Mis propuestas son implementadas de forma natural y razonable, es decir, esto tiene que ver con la calidad, ¿no? Si yo digo un montón de cosas, pero no tienen mucho sentido y por lo tanto no tienen mayor asidero en el trabajo, pues le tengo que poner no cumplo. ¿Qué voy a hacer? Mis ideas todavía no están bien calibradas, o de repente no las he expresado de forma tan natural, o la manera en que estas han sido presentadas no han calado dentro de los estándares del grupo. Entonces, todo esto va a ser bien interesante de observar. Cumplo con mis tareas. Cuando ya tengo una cosa que hacer, tengo que cumplir con un plazo determinado, y si no cumplo con este plazo, tengo que poner no cumplo. Si lo cumplo, en cambio, si sí entrego dentro del plazo, le voy a poner cumple. Si queremos ponernos más interesantes con este tipo de evaluación, podemos utilizar una escala estimativa donde se diga cumplo de tiempo o cumplo mucho antes. Eso también puede ser interesante de observar. Pero estamos poniéndolo como un ejemplo de autoevaluación a través de la lista de cotejo. Mis tareas reciben comentarios positivos y o sin pedido de correcciones. Es decir, cuando he entregado, no he entregado cualquier mamarracho, sino que he entregado algo que ya directamente se puede colocar o se puede, bajo mínimas correcciones, se puede ya colocar dentro del trabajo y va a aportar. Aporto en la solución de problemas en lugar de la búsqueda de culpables, ¿no? Esto es bien común. Cuando trabajo con un grupo que me han asignado porque, bueno, estaba ahí, o incluso
cuando trabajo con mis compañeros, que son buenos amigos, pero pésimos compañeros de trabajo, muchas veces el asunto se vuelve personal y voy a comenzar a señalar con el dedo a los culpables, ¿no? Y todos sabemos, ya con la experiencia, que trabajar en equipo señalando culpables es probablemente una de las formas, la segunda peor forma de pasar el tiempo. La peor es obviamente no aportar o generar incluso problemas. Pero la segunda peor puede ser justamente esta, ¿no? Buscar culpables cuando la casa se está quemando, cuando alguien le está pasando corriente, o cuando tenemos otro tipo de emergencia, ¿no? Otro tipo de crisis. Las crisis tienen que ser solucionadas, luego se hará un diagnóstico, luego se verá si es que hay que sancionar o tomar alguna medida, pero en principio la atención de la crisis viene a ser lo más urgente. Y lo importante en ese caso es aportar soluciones. Entonces ahí tenemos, en cambio, un ejemplo de coevaluación. En este caso, el compromiso permanente con el trabajo en equipo, con apoyo, la comunicación, ¿no? Más allá de las expectativas que se dieron a lo largo del tiempo, lidera y desarrolla una postura en pro de los objetivos, etcétera, ¿no? Ahí tienen el puntaje total. Pero si este compromiso es constante, considera las fortalezas, pero de una manera un poco más discreta, entonces le ponemos 2 puntitos menos. Empezamos con 20, vamos bajando a 18. Evidencia un compromiso constante, asumiendo funciones o actividades a lo largo del tiempo. No hubo liderazgo, simplemente estuvo ahí cuando se le necesitaba. 4 puntos, 16, más o menos. Es alguien que es buena hormiga, pero no es buen líder. Obviamente solo puede haber un líder, pero en todo momento cada quien tiene la oportunidad para aportar, ¿no? Y eso es lo que se busca. Hubo un compromiso intermitente, a veces sí, a veces no. Me parece poco confiable, pero bueno, ya está ahí. Asume funciones, actúa más con tareas que con iniciativas, ¿no? Menos 6 puntos, 14. Bajo nivel de trabajo en equipo, una o ninguna tarea, ¿no? Entonces, menos 9. Un trabajo bastante mediocre. Y finalmente, hubo lejanía con el trabajo en equipo, ¿no? Es una persona que se fue de viaje, asumió otros tipos de compromisos, no respondió a las comunicaciones, etc. O no se presentó, es casi lo mismo. Entonces, ahí vemos cómo es que una persona puede ir asumiendo la observación del desempeño de un compañero o compañera a partir de determinados criterios. Veamos entonces ahora algunas formas de instrumentos justamente para desarrollar un desempeño óptimo en el estudiante a través de distintos niveles de complejidad. Habíamos dicho que la lista de cotejo probablemente es la forma más sencilla, es la forma más directa y es la forma más práctica o más rápida también de evaluar. Esto precisamente para los criterios de evaluación, para que sea algo ágil y para que uno se pueda concentrar en la actividad, pero a sabiendas de que los criterios son más o menos estos. En segundo lugar está la escala estimativa, que es un instrumento que sirve para justamente ampliar un poco esa mirada de la lista cotejo, que es sí o no, y colocarle algunos niveles intermedios, ¿sí? Un poco de una manera similar a lo que ocurre con la escala Likert, en la cual hay un total desacuerdo con el criterio, hay puntos intermedios y hay un acuerdo completo con el criterio. Es decir, hay una no calificación, hay una calificación parcial o hay una calificación completa. Y finalmente la rúbrica, que es donde se observa mayor descripción de lo que se está realizando y por lo tanto va a tomar un poco más de tiempo desarrollar la evaluación, pero también permite justamente observar procesos más complejos, ¿no? Procesos que pueden ser a nivel de proyectos, a nivel de desempeños a lo largo de un largo periodo de tiempo,
o en productos que tengan un nivel de complejidad bastante importante. Aquí tenemos la lista de cotejo, ¿no? En principio, casi todas las cosas pueden ser medidas con sí o no, o cumple y no cumple. Por ejemplo, estás preparando una torta y en la torta pones mantequilla, leche, huevos, ¿no? Harina, te faltó la levadura, entonces la torta no infló, o te faltó el sabor que le ibas a poner, la vainilla, el chocolate, la naranja, y entonces no cumplió con todos los ingredientes. Ahí dice, ¿no? Te faltó uno, bueno, no cumple. La proporción de los ingredientes es correcta, porque sí, le pusiste todo, la vainilla, el huevo, la harina, la leche, etc. Pero la proporcionalidad fue fuera de los patrones, fuera del estándar, ¿no? Entonces ahí no cumplió. Y el orden para utilizar los ingredientes es adecuado, porque también es cierto, siempre recomiendan echar la harina una vez que el azúcar está totalmente disuelta, ¿no? Si no es así, pues el queque o la torta se ponen grumosos. Entonces, esto es bastante rápido, obviamente va a tener más criterios o más indicadores para poder completar el instrumento, pero funciona muy bien con enunciados en los cuales va a cumplir o no va a cumplir con el propósito. Y esa diferencia de cumple o no cumple la podemos ver en actividades que no requieren de tantos matices, no requieren de tantas particularidades. En el caso de la lista de cotejo también vamos a observar los criterios, selecciona los criterios adecuados, cumple o no cumple, selecciona la fórmula correcta de la depreciación, esto es de contabilidad, ¿no? Cumple o no cumple, realiza el cálculo correcto de la depreciación, porque una cosa es la fórmula, otra cosa es que calcules bien, que puede salir una cosa totalmente diferente, y se identifican los efectos de la depreciación en los estados financieros. Entonces, estos son pasos a seguir. Son pasos en los cuales puede cumplirse algunos de ellos, pueden fallar algunos de ellos, o pueden cumplirse todos o fallar todos. Y de esa manera vamos construyendo una calificación. Por supuesto, en un escenario real, fallar en uno puede ser algo más problemático que tener 2 puntos menos o 4 puntos menos. Puede significar una catástrofe. En la lista de cotejo también vemos, ¿no? Identifica un problema. Eso es bien sencillo, ¿no? El problema está allí, lo ves o no lo ves, lo identificas claramente o no claramente. Determinas una estrategia para llegar a la ciudad. Por ejemplo, la carretera está bloqueada, ves una manera de llegar a la ciudad o no la ves. Calculan con precisión el peso de los implementos que decidieron llevar. Van en una camioneta, en una van, en un tico. Si pueden llevar con precisión cuánto están llevando para ver si van a llegar realmente o no. Eso también es importante, ¿no? Formas creativas para encarar el problema y buscar soluciones o cumplir con el tiempo establecido. En la escala estimativa va a ocurrir ese asunto de generar matices dentro del proceso de evaluación. El nivel de complejidad de los productos suele ser un poquito mayor, o de observación de los productos suele ser un poquito mayor a la lista de cotejo. Por ejemplo, en una redacción puedes emplear ideas de forma coherente, completamente, o sea, todo está correcto, hay coherencias por todas partes, no hay digresiones, no hay vacilaciones, no hay ideas inconexas, ¿no? Pero de repente sí hay algunas que están ahí flotando en la nebulosa. La mayoría está bien, pero hay algunas que están flotando en la nebulosa y esto es una evidencia parcial. Podemos ponerle más columnas también a esto para que esté completo y los matices sean más claros. Pero esto es solamente como un ejemplo. Y luego emplea ideas, no evidencia, que emplea ideas de forma coherente, pues quiere decir que el texto no se entiende nada, ¿no? Como cuando estamos hablando bajo el agua. Su presentación evidencia el objetivo de la misma. El objetivo, pues, es el hecho de plantear una idea y cumplir con esta a lo largo de. Entonces se va a cumplir
en toda la presentación, en algunas partes, o no los va a cumplir en lo absoluto. La estructura de la exposición es coherente con sus propósitos. En este caso, nuevamente, la estructura obedece a un propósito determinado. Entonces, si todas las partes apoyan este propósito, evidencia completamente. Si en algunas partes no se da esto, va a ser parcial o de repente no va a evidenciar. En cuanto a la escala estimativa, ¿no? Vamos a ver que aquí los componentes de la demanda como fuerza principal de los mercados, esto es un poco más complejo, los componentes de la demanda como fuerza principal de los mercados van a ser evaluados de manera excelente, buena, regular o deficiente. Entonces, esta es una forma casi de una rúbrica en el sentido de generar incluso denominaciones que califican. Sin embargo, en una rúbrica la particularidad es que cada uno de estos niveles tiene una descripción propiamente dicha. Y eso es importante porque esa descripción propiamente dicha va a permitir establecer varios indicadores, varios subindicadores dentro de un indicador propiamente dicho. Entonces, nuevamente aquí, identifica los componentes de la oferta como fuerza principal de los mercados, ¿no? La oferta, la demanda era la primera, la oferta es la segunda, y selecciona la política pertinente de acuerdo con el contexto planteado, ¿no? También. Finalmente tenemos la rúbrica. Este instrumento va a detallar los distintos niveles de un indicador con una descripción precisa de lo alcanzado, ¿no? Aquí ya estamos entrando a un nivel que usualmente se va a presumir como más complejo de producto o más detallado de evaluación. En este caso vamos a poder profundizar los matices y detalles que no son tan explícitos o simples como los otros dos instrumentos anteriores. En ese sentido, la palabra rúbrica muchas veces se utiliza de manera genérica. Se ha visto a gente que analiza con listas de cotejo y dice, ahora te voy a mostrar la rúbrica, ¿no? O usa una escala estimativa, vamos a mostrar la rúbrica, ¿no? Y en realidad la palabra rúbrica aplica más para este tipo de instrumento, en la cual cada nivel es detallado de forma consistente, ¿no? En este caso, por ejemplo, se está presentando un proyecto y hay un criterio que corresponde con las secciones, y en este criterio de secciones se señala que cumple con todas sus partes y la extensión adecuada para cada una de ellas. Entonces hay como un indicador que abarca dos aspectos, ¿no? Todas las partes y extensión. Mayoría y la extensión insuficiente. Cumple con la mayoría, pero una extensión irregular, ¿no? Hay una extensión un poco truculenta. Menos de la mitad de las partes y una extensión por debajo del esperado en todas ellas. Entonces, esto también obedece al hecho de identificar cuáles son los errores comunes en la elaboración en este caso de un proyecto, donde quizás por hacerlo de manera apresurada, de manera rápida, con falta de tiempo, con falta de voluntad también, se han colocado simplemente las partes como de manera nominal, pero prácticamente no hay un desarrollo responsable de cada una de estas, ¿no? Entonces, lo que hace este criterio de secciones es precisamente transparentar esa falta de atención a cada una de las partes. Lo mismo va a pasar con el objetivo, ¿no? El objetivo, ustedes saben, de un proyecto es algo que se tiene que visualizar en cada una de las partes, ¿no? Es como la hipótesis dentro de una tesis o de un artículo científico. En este caso, tiene que estar refrendado en prácticamente todo, o en todo en realidad, ¿no? Si se cumple o no se cumple, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con tal parte, etc. Demuestra el objetivo en la mayoría, de repente, ¿no? O hay mucha información irrelevante, ¿no? O no es claro ni su objetivo, o sea, declara el objetivo pero lo declara mal y luego no lo desarrolla o no lo presenta, ¿no? Entonces, son las cosas que suelen ocurrir cuando el trabajo tiene ciertas deficiencias. Para bien o para mal, este tipo de errores son bastante comunes.
son muy frecuentes, ¿no? Y el hecho de colocarlos en una rúbrica también le va a ayudar al estudiante justamente a tener claridad acerca de cuáles son los errores más comunes o la forma en que se suele sancionar, ¿no? Probablemente lo vea de la segunda manera, ¿no? De la manera en cómo se puede sancionar con una baja calificación a un proyecto elaborado de manera deficiente. Otros criterios de este proyecto: rigurosidad, ¿no? Detallando cada parte con fundamento, que han sido trabajados de forma rigurosa pero breve, y fundamentada pero breve, de forma rigurosa, la mitad, ¿no? La mayoría, la mitad, luego algunas partes, ¿no? Y esto le quita bastantes ganas de leer el proyecto. Si el proyecto es original, genera un impacto determinado, ¿no? Si son atributos parcialmente originales, porque parten de otros que ya han sido vistos y en realidad la originalidad es un tanto relativa. Si la originalidad, pues en realidad es casi nula porque son criterios ya vistos en otros proyectos ya creados, o si simplemente lo que hace es repetir, ¿no? Y sin ningún impacto al respecto. Acá tienen otro ejemplo, la teoría de gestión dentro de un área funcional, los ingresos de una empresa, los costos y gastos de una empresa, ¿no? Para que vean que la rúbrica no solamente está aplicando dentro de proyectos en general, le hace proyectos educativos o proyectos como un trabajo de fin de curso, sino también en este caso para la contabilidad, y en este caso también se va observando que se pueden establecer intervalos, ¿no? Más del 80%, entre 60 y 80, ¿no? Menos de 60, etcétera, ¿no? Reitero, esto en el trabajo, pues hacer menos del 100% es problemático, bastante problemático, pero dentro del aprendizaje, del proceso de aprendizaje, se puede generar un matiz para ir observando un nivel de calificación. Y también es cierto, dentro de una rúbrica, dentro de una escala estimativa, dentro de una lista de cotejos, nosotros podemos ir asignando un puntaje determinado. Entonces, en la escala estimativa es 0 o 1, ¿no? O 0 o 2, o 0 o 3, o 0 o 4. En una lista de cotejo, perdón. En una lista de cotejo es solamente cumple o no cumple, y por lo tanto en uno tiene 0 y en el otro tiene un puntaje determinado. En una escala estimativa ya podemos colocarle 4 puntos, 2 puntos, 0 puntos, o 3, 1.5 y 0, o 4, 3, 2, 1. Pero en las rúbricas también vamos colocando, usualmente los criterios no son demasiados, son 4 o 5 criterios, y le vamos asignando el múltiple o el múltiplo, o intervalos incluso, si es que, por ejemplo, ¿qué pasa si mi estudiante no presentó el trabajo, o el trabajo no tenía ninguna relación con lo que se había pedido, le hace cualquier otra cosa? Y entonces en inicial había puesto un puntito. Entonces, pero ese trabajo no tiene nada que ver o no lo presentó. Entonces no le puedo poner ni siquiera un puntito, le tengo que poner 0 puntitos. Y aquí el nivel inicial podría tener de 0 a 1. Se podría colocar eventualmente un intervalo o colocar una última columna que diga simplemente no aplica. Y con ese no aplica generamos puntajes exactos, y cada puntaje exacto va en 0, 1, 2, 3 o el puntaje que corresponda. Y bueno, para ir finalizando ya esta sección, hablemos un poquito de las reflexiones y los comentarios. En mucho de esto que hemos estado viendo hay instrumentos que van a ayudar por lo menos en dos sentidos. Al estudiante le vamos a dar claridad, objetividad, transparencia, reflexión. Al docente le vamos a dar prácticamente lo mismo, porque va a entender una forma más clara de evaluar, menos problemática en términos de reclamos o de observaciones, más honesta, porque también es cierto, hay docentes que tienen sus preferencias, así como los padres tienen preferencias por los hijos, aunque nunca lo confiesen.
También un docente puede tener alumnos favoritos, y estos alumnos favoritos podrían ser objeto de mejor tratamiento, pese a que la evaluación no se basa en un aspecto de carisma, sino en un aspecto de desempeño. Entonces al docente le va a servir esto justamente para poder transparentar mejor estos criterios de desempeño. Al observar los criterios, los niveles, los indicadores y darles la mayor precisión posible, también va a ser válido esto para generar una menor discrepancia y una mayor claridad sobre el proceso de evaluación. Y en un tercer nivel, esto también es interesante para una organización, ya sea una organización educativa. Ya hemos visto cómo es que este asunto ha ido favoreciendo a la idea del propio desempeño, a la idea de la coevaluación y a la idea de cómo las áreas pueden comunicarse mejor mediante la observación del desempeño, no necesariamente de manera punitiva, esa no es la intención ni el objetivo, sino con la idea de ir observando un poco hacia adentro, ¿no? Cómo funcionamos como organismo y cómo podemos hacer para que este organismo funcione mejor. Es como cuando nosotros tomamos decisiones sobre nuestra vida. Si una empresa es un organismo, imagínense un organismo que hace dieta, practica deporte, pero fuma. Entonces lo que has ganado en la dieta y en el deporte, lo pierdes en fumar. Y muchas instituciones funcionan así. Fuman, toman licor y luego están haciendo dieta. Pero la dieta es contraproducente con todas las calorías que han consumido con el licor, con los desórdenes neurológicos y obviamente con la contaminación del cigarro. Entonces, ¿puede funcionar un organismo? Sí, hay muchos organismos que funcionan así, pero no van a poder funcionar así por un largo tiempo. Entonces, también por la salud general de la institución, también es interesante desarrollar procesos de evaluación para poder ir modificando, mejorando los procesos. Y esto va a ser bien útil a largo plazo. Algunas referencias que quisiera compartir con ustedes. Y por el momento, muchísimas gracias por su atención en esta primera sesión del taller de instrumentos de evaluación. Espero que haya sido de su agrado e interés y nos vemos luego en la segunda sesión. Muchísimas gracias.